Hola, ¿qué tal? Los invito a ver nuestro video sobre los sistemas gestores de base de datos. En la producción de este video se encuentran María Elizabeth de Sousa, Raquel Novoa, Randy Jaspe, Yarin Cárdenas y mi persona, Teolinda González. Primeramente, les voy a definir lo que es un sistema gestor de base de datos, que se conoce como un conjunto coordinado de programas, procedimientos, lenguajes, etc., que suministra tanto a los usuarios informáticos como a los no informáticos y a los analistas, programadores o al administrador los medios necesarios para describir, recuperar y manipular los datos almacenados en la base, manteniendo su integridad, confiabilidad y seguridad. Tal como hemos hablado de los sistemas de gestión de base de datos, entre ellos se diferencian dos tipos, que son el sistema de gestión de base de datos relacionales y el documental. En las relacionales se basa en la información estructurada acerca de una empresa u organización determinada. Cuando el usuario realiza una consulta en una base de datos relacionales, el sistema presenta como resultado la respuesta exacta de lo que busca. Ejemplo de esto tenemos que son las bases de datos de cuentas de clientes de comercio, sector comerciales, para llevar un control de sus ventas. Tenemos sistemas de gestión de base de datos documentos, que es el otro. De esta manera las bases de datos generan y se construyen de manera no estructurada, que son las tipo texto, sobre uno o varios temas. Cuando un usuario realiza consultas de esta base, el sistema presenta como resultado no una respuesta exacta, sino documentos útiles para satisfacer la pregunta del usuario. Ejemplo de esto tenemos las inscripciones online de universidades. Pese a que las bases de datos relacionales y el sistema que los gestiona son los más utilizados, por tanto los más populares de la base de datos documentales. Estos han experimentado un fuerte auge durante los 2 últimos años. ¿Por qué? Porque ha impulsado sobre todo la popularización de Internet y por consiguiente el World Wide Web, la WWW, así como el reciente interés de las grandes empresas por gestionar el conocimiento en almacenados de documentos. Les voy a hablar sobre las funciones de los sistemas de gestión de base de datos. Estas tienen que realizar 3 tipos de funciones para ser considerados válidos. La primera función es descripción o definición. Permite al diseñador de las bases de datos crear las estructuras apropiadas para integrar adecuadamente los datos. Esta función es la que permite definir las 3 estructuras de las bases de datos, que son estructura interna, estructura conceptual y estructura externa. Esto se realiza mediante el lenguaje de descripción de datos. Mediante este lenguaje se definen las estructuras de datos, las relaciones entre los datos y las reglas que han de cumplir los datos. La segunda función es la manipulación, lenguaje de modificación de datos. Mediante ese lenguaje se puede añadir datos, eliminar datos, modificar datos y buscar datos. Actualmente se suelen distinguir las funciones de buscar datos respecto del resto, para lo cual se proporciona un lenguaje de consulta de datos. La tercera función es de control. Mediante esta función los administradores poseen mecanismos para determinar las visiones de los datos permitidos a cada usuario, además de promocionar los elementos de creación y modificación de los usuarios. Se suelen incluir aquí las tareas de copiar seguridad, cargar ficheros, auditoría, protección ante ataques externos y configuración del sistema. El lenguaje que implementa esta función es el lenguaje de control de datos. Ahora les voy a hablar sobre los componentes de los sistemas gestores de base de datos. En el año 1995, Core hace una descripción en la cual se incluyen los siguientes elementos. El primer elemento es el gestor de base de datos, el cual proporciona una interfaz entre los datos de bajo nivel que están almacenados en la base de datos y los programas de aplicación y las consultas que se hacen en el sistema. Otro elemento es el procesador de las consultas, el cual traduce las sentencias escritas en un lenguaje de consultas a instrucciones de bajo nivel que entiende el gestor de la base de datos. Otro elemento es el gestor de archivos, el cual gestiona la asignación de espacio de la memoria del disco y las estructuras de los datos usadas para representar la información almacenada en el disco. Otro elemento es el precopilador del lenguaje de manipulación de datos, DML, sus siglas. Este convierte las sentencias en DML incorporadas en un programa de aplicación de llamadas normales a procedimientos en el lenguaje principal. El compilador del lenguaje de definición de datos, DDL, es el que convierte las sentencias en DDL en un conjunto de tablas de metadatos o datos sobre los datos. Y por último tenemos el gestor del diccionario de datos, el cual almacena los metadatos sobre la estructura de la base de datos. Ahora vamos a conocer las ventajas y las desventajas de los sistemas de gestión de base de datos. La primera ventaja es la independencia de los datos, programas y procesos, lo cual permite modificar los datos sin modificar el código de las aplicaciones. Otra ventaja que presenta es la menor redundancia, es decir,
No hace falta tanta repetición de datos, ya que solo se indica la forma en la que se relacionan los datos. Por último, implica mayor seguridad en los datos, porque permite datos más documentados, gracias a los metadatos que permiten describir la información de las bases de datos. Acceso a los datos más eficiente. La organización de los datos produce un resultado más óptimo y mejor rendimiento. Menor espacio de almacenamiento gracias a una mejor estructuración de los datos. Integridad de los datos. Mayor dificultad de perder los datos o de realizar incoherencia con ellos. Como desventajas tenemos la instalación costosa, debido a que el control de administración de bases de datos requiere un software y hardware suficiente y poderoso. Requiere personal cualificado, debido a la dificultad de manejo de este tipo de sistemas. Implantación larga y difícil, debido a los puntos anteriores. La adaptación de personal es mucho más complicada y lleva bastante tiempo. Ausencia de estándares reales, los cuales significan una excesiva dependencia hacia los sistemas comerciales del mercado. Les voy a hablar sobre la diferencia entre gestores de base de datos y lenguaje de programación. Antes de entrar propiamente en el tema, les voy a hacer referencia a la definición de lenguaje de programación. El lenguaje de programación es el código con que el programador crea el programa. Supongamos que necesitamos hacer una consulta en una base de datos. Entonces el gestor utilizará un lenguaje de programación para realizar el ordenamiento de los datos. He aquí la diferencia, ya que los sistemas de gestores de base de datos son aplicaciones que utiliza el programador para hacer las bases de datos por medio del código o lenguaje. Como ejemplos de sistemas gestores de bases de datos tenemos al MySQL, que es un sistema de gestión de bases de datos relacional multiusuario licenciado bajo la GPL de la GNU. Este gestor de bases de datos es probablemente el gestor más utilizado en el mundo del software libre, debido a su gran rapidez y facilidad de uso. Esta gran aceptación es debida en parte a que existen infinidad de librerías y otras herramientas que permiten su uso a través de gran cantidad de lenguajes de programación, además de su fácil instalación y configuración. MySQL surgió alrededor de la década de los 90 y su creador fue Michael Williams. Otro sistema gestor base de datos es el PostgreSQL, un sistema objeto relacional, ya que incluye características de la orientación a objetos, como puede ser la herencia, tipos de datos, funciones, restricciones, disparadores, reglas e integridad transaccional. A pesar de esto, PostgreSQL no es EBCD. PostgreSQL se inicia en 1982, liderado por Michael Stonebridge. Otro sistema gestor de base de datos, el Microsoft Access, es un sistema propietario, el cual es tipo relacional creado y modificado por Microsoft para uso personal de pequeñas organizaciones. Una posibilidad adicional es la de crear ficheros con bases de datos que pueden ser consultados por otros programas. La primera versión fue creada en 1992 y ha evolucionado rápidamente gracias a la inclusión de programas como Visual Basic y Postgres. DBase fue el primer sistema de gestión de bases de datos usado ampliamente para microcomputadoras. Incorporaba un lenguaje propio interpretado y requería un LACPACK para funcionar sobre la red local. La historia de DBase empezó en 1960 y su creador fue Wayne Bradfield. Oracle es un sistema de gestión de base de datos relacional. Se considera Oracle como uno de los sistemas de base de datos más completos, destacando soporte de transacciones, estabilidad, escalabilidad y soporte multiplataforma. Surge a finales de los años 70, creado por George